Muy buenos días y bienvenidos a la reunión pública anual del Clúster de Impacto Social. Esperamos que todos estéis bien, tanto vosotros, vuestros equipos, vuestras familias y, desde luego, preparados para una sesión muy interesante en un tema, desde luego, muy relevante y que, bueno, pues está tomando centro también de las agendas de los aspectos ESG. De hecho, el Clúster de Impacto Social de Forética se encuentra en un grupo de empresas líderes, una total de 57 grandes empresas que centran bueno, pues en la S de lo social parte de sus estrategias de sostenibilidad y también, bueno, pues en tratar de mejorar cada día su impacto social. Este año el grupo del clúster de impacto social ha trabajado intensamente con todas las empresas diferentes asuntos, todos ligados a la S, diferentes temáticas, pero cada año presentamos de luego públicamente uno de los aspectos concretos y creíamos que este año, desde luego, el aspecto de derechos humanos, colocarlo en el centro de la estrategia empresarial y ese kit básico que vamos a presentar hoy era fundamental por varias razones. En primer lugar, por, de alguna forma, apoyar desde Forética esa celebración del 10º aniversario de los principios rectores de Naciones Unidas para los derechos humanos. Este año lamentamos la pérdida y un pequeño homenaje a John Ruggie, que fue, bueno, pues el profesor que dirigió de alguna forma los trabajos y con los que tuvimos mucha colaboración, y donde esa simplificación en proteger, respetar, remediar, tres grandes mensajes, ha centrado desde luego estos principios que se vuelven más relevantes en este momento post-COVID-19. Todavía no hemos salido del proceso, pero donde hemos comprendido que todos los retos sociales y ambientales, bueno, pues teníamos una serie de vulnerabilidades y además están muy interrelacionados, con lo cual dentro de los derechos humanos, salud, privacidad, un medio ambiente sano, como veíamos como uno de los derechos que se está promocionando, ¿no? Para hacerlo más relevante, forma parte ahora de una agenda que se demanda por parte de reguladores, inversores y la propia sociedad, y donde las empresas, sus operaciones, su cadena de valor necesita ir integrándolo. De ahí, con este grupo de empresas y con el liderazgo de Cajamar, Ibercaja, Ilunion y Naturgy y el equipo de Forética. Me gustaría agradecer el trabajo de Ricardo Trujillo, de Ana Gómez, de Verónica García, de Beatriz Lasso, del equipo social de Forética, que junto al equipo de comunicación pone sobre la mesa este documento que presentamos hoy, que busca simplificar de alguna forma la complejidad, hacerlo aplicable, filtrar toda esa información para que podamos, desde luego, dedicarnos a la acción, a trabajar dentro de nuestras organizaciones de una forma decidida. Así que, en primer lugar, y para abrir hechos los agradecimientos, presentado el contexto, me gustaría presentar, para dar la bienvenida, a Félix Peinado, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España, recientemente nombrado. Hemos venido trabajando con la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo muchos años, con Joaquín Nieto con todo ese equipo, así que desde luego le deseamos a Félix toda la suerte en su nueva posición, desde luego la enhorabuena y todo el apoyo desde Forética para trabajar conjuntamente en avanzar en esta agenda social en las empresas en España. Así que, Félix, si ya le tenemos por aquí, nos gustaría que te conectaras. Bienvenido y adelante. Bueno, Germán, pues muchísimas gracias por tus cariñosas palabras de bienvenida. Es verdad que este es mi primer acto como director de la oficina de OIT en España, tras la jubilación, como bien has dicho, de Joaquín Nieto. Y la verdad es que yo provengo del mundo empresarial, siempre mi vida profesional ha estado en el mundo de la empresa, y pues me congratula especialmente pues, poder participar en un acto pues, muy enfocado hacia las empresas. Bueno, mis palabras son un poco de introductorias, ¿no? Entonces, la primera reflexión es qué papel compete a las empresas en relación con los derechos humanos, que puede parecer dos realidades quizá un poco, inicialmente un poco alejadas, pero que yo creo que las empresas que aquí participan, y Forética en particular, pues son plenamente conscientes, y de aquí felicitaros por la iniciativa, plenamente conscientes de que a las empresas les compete un papel muy importante en el desarrollo de los recursos humanos, de los derechos humanos en España y en el mundo, porque lógicamente a todos los ciudadanos nos corresponde, pero las empresas, con su papel social y su capacidad de palanca de acción como organizaciones miembros de la sociedad, pues lógicamente su papel pues es muy relevante.
Cada vez son más empresas y foros como este de Forética que alientan a las empresas a ayudar a transitar en este camino. En España tenemos la fortuna de que el Pacto Mundial, con quien he visto que el Foro Forética pues tiene un acuerdo suscrito de colaboración, pues el Pacto Mundial, pues la red española es una de las primeras plataformas nacionales del pacto y es una red local muy potente en cuanto a número de firmantes y su modelo de gestión, que es un referente también para todas estas cuestiones. Y las normas internacionales, pues también un poco como nos ha pasado con todos los temas de responsabilidad social, gobernanza, etcétera, pues nos van marcando también un poco el camino, tanto las normas internacionales europeas como incluso algunos estados como Reino Unido, pues poco a poco van marcando camino en lo que a las empresas se les va a demandar en el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto al respeto de los derechos humanos. La OIT es una organización del trabajo y el trabajo es un derecho humano. Según el artículo 23 de la Declaración de Derechos Humanos, las condiciones de trabajo, el propio acceso al empleo y que éste se haga en condiciones de trabajo digno, salarialmente, de seguridad, etcétera, etcétera, pues es un derecho que corresponde a todos los seres humanos y que las empresas tenemos que facilitar. Con motivo de la pandemia del COVID-19, en el año pasado, pues los datos que maneja OIT pues son un empeoramiento global de las condiciones de trabajo en el mundo. Se ha producido una reducción muy significativa de los salarios, 114 millones de trabajadores han perdido su empleo en 2020 y todavía, a pesar de la recuperación, se espera que 14 millones lo pierdan también en el 2021, con lo cual la recuperación del empleo a nivel mundial se va a retrasar hasta 2022 o 2023. Han empeorado las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, han empeorado también los datos de género, porque la crisis, como todas las crisis, pues tiene un efecto pernicioso sobre estas cuestiones de género también. Y yo me quiero referir singularmente al trabajo infantil, porque el año 2021 es el año internacional de eliminación del trabajo infantil. En el último informe que se ha presentado por parte de OIT en 2021 nos habla de 160 millones de niños que siguen trabajando por debajo de los 17 años, 79 millones de ellos en trabajo peligroso. En los últimos es un mal dato en sí por los números, pero es un mal dato también por lo que representa de que una tendencia que veníamos experimentando de reducción del trabajo infantil en el mundo en los últimos 20 años se ha estancado, incluso ha crecido ligeramente y las perspectivas es que en 2022, si todo continúa como hasta ahora, 9 millones de niños más corren riesgo de entrar en el trabajo infantil. Bueno, yo termino por no extenderme porque no es mi intervención la importante, yo simplemente es saludaros y felicitaros y agradeceros la invitación y a las empresas participantes animaros a transitar, como antes decía, este camino. Termino simplemente diciéndoos que desde OIT pues tenemos posibilidades de colaborar con las empresas en el campo de los derechos humanos, en particular en el tema del trabajo, y ofreceros a esta oficina para el campo de la cooperación internacional, si alguna empresa tiene interés en estudiar o analizar proyectos de cooperación en materia, como antes he dicho, de trabajo infantil, trabajo forzado, igualdad de género, promoción del empleo, trabajo informal, protección social o cualquier otro campo que se les pueda, que pueda estar dentro de su eje de actividad, pues ofreceros la posibilidad de llegar a posibles acuerdos, etcétera, en este sentido. Y termino, pues, como antes comencé, animándoos a todos y felicitando a Forética y agradeciendo por su amable invitación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Félix, y desde luego cogemos ese testigo y de colaboración que trasladamos ¿no? a todas las empresas que forman el clúster de impacto social y seguro que en los próximos meses y años todos esos retos además que nos has marcado que son ¿no? emergentes, bueno, una emergencia desde luego y muy relevantes, desde luego podemos ir colaborando para ir ¿no? cerrando esas brechas en medida de lo posible. Muchísimas gracias, Félix, y mucha suerte de nuevo ¿no? en la nueva etapa. Enhorabuena y reiteramos la felicitación. Muchas gracias. Muy bien, pues arrancamos ya la parte práctica de la sesión y por eso me gustaría
ya hacerle testigo a Ricardo Trujillo, que dirige el clúster de impacto social con el fantástico equipo social de Forética, a vuestra disposición para trabajar en todas estas líneas, para que nos vaya descubriendo, desde luego, esos resultados del trabajo durante el año en el ámbito de documento de derechos humanos y también esas conexiones internacionales, ¿no? Lo he mencionado antes, pero bueno, también estamos atentos, igual que la Organización Internacional del Trabajo, a colaborar con el World Business Council Sustainable Development, con la Global Benchmark Alliance, ¿no? La World Benchmark Alliance, y hoy también, ¿no? Tenemos invitados, Ricardo, si es así, internacionales para tener esa visión de tendencias antes de bajarlo. Así que, Ricardo, todo tuyo y enhorabuena por el trabajo de nuevo a todo el equipo. Muchas gracias, Germán. Gracias a todos a todos los asistentes, ¿no?, que estamos conectados hoy y también, por supuesto, reiterar los agradecimientos a Félix porque bueno, nos parecía relevante contar con una voz como la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, para inaugurar esta sesión y estamos totalmente, absolutamente orgullosos de que haya sido este primer evento, ¿no?, donde se haya estrenado Félix, así que muchas gracias. Y como bien decía Germán, siguiendo con esta perspectiva un poco global, tenemos también el placer de poder contar con nosotros hoy con una de las instituciones internacionales que tiene una voz más autorizada o con una voz más relevante a la hora de definir todo lo que estamos tratando hoy, ¿no? Cómo hacer efectivos, cómo tratar de llevar a la práctica esas obligaciones de respeto y de protección de los derechos humanos por parte de las empresas en un mundo donde, en un escenario donde estamos donde estamos viendo una gran intensidad de cambio, ¿no? Estamos, por un lado, muy expectantes o celebrando, como decía Germán, el 10º aniversario de los principios rectores, que es un momento ideal y que se está convirtiendo en un momento ideal para reflexionar de manera conjunta cómo seguir avanzando, ¿no? Estos 10 años han sido importantes, se ha generado una base de acción muy relevante, pero también seguimos muy anclados quizá en modelos de acción todavía un poco más vinculados a los compromisos que a la acción efectiva, ¿no? Por otro lado, tenemos por encima o estamos viendo un desarrollo legislativo cada vez más importante y más desarrollado en distintas legislaciones, en distintos países y, por supuesto, pues tenemos también sobre nosotros, esperamos que pronto, ¿no?, tendremos una directiva europea sobre debida diligencia que luego vamos a destilar en esta sesión. Pero, como os decía, pues tenemos el placer, y antes de entrar en detalle a presentaros el informe, tenemos el placer de contar con Elena Espinosa, que viene en representación del PRI, ¿no?, que es, como os decía, una de las instituciones más relevantes que a la hora de dar forma y a la hora de comprender y trasladar a la responsabilidad de la acción a las empresas. Llevan muchos años trabajando con esto y bueno, creemos que es muy importante comprender, entender qué es cómo lo están desarrollando ellos, cómo están viendo este panorama, qué están valorando o cómo están impulsando el que se generen estas conversaciones en un agente tan relevante para todas las empresas como el sector financiero, ¿no? Así que, Elena, si quieres conectarte la cámara, comenzamos con la conversación. Muchas gracias, Elena. Muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Elena es Senior Specialist de Social Issues dentro del PRI, ¿no?, de los Principles for Responsible Investment. Y bueno, pues tenemos el placer de contar con ella aquí. Va a hablar en español, así que te lo agradecemos mucho también porque siempre llega mejor el mensaje, ¿no? Y bueno, buenos días, gracias. Y si quieres, por empezar un poco la conversación en unos términos un poco más generales, nos gustaría conocer tu perspectiva de cómo nuestra sensación desde el clúster, después de todos estos 4 o 5 años de trabajo, es que esta parte de la S social dentro del trinomio ASG está cobrando importancia, está creciendo, está cobrando madurez, ¿no? Se está vinculando mucho más a una parte estratégica, a un entendimiento estratégico de los fenómenos y de la actividad empresarial. Y nos gustaría saber si desde PRI también, y concretamente desde tu puesto, ¿no?, como Senior Specialist en Social Issues, también estáis sintiendo que esto es así y de alguna manera si tienes alguna sensación, alguna predicción sobre cuáles pueden ser tendencias, ¿no?, que terminen de consolidar este proceso. Así que si quieres, Elena. Sí, sí, gracias Ricardo, gracias por Ética por esta invitación a este evento.
Y sí, bueno, como la respuesta corta a esa pregunta es que sí, en el PRI estamos viendo un incremento en el interés en los asuntos sociales, pero para darte una respuesta un poquito más larga, empiezo un poquito con darte un contexto de dónde estamos y a dónde vamos. Entonces, sí es verdad que en la última década hemos visto que los inversionistas pues han incrementado su interés en los conocimientos, en sus conocimientos en los asuntos ambientales y de buena gobernanza. Y también hemos visto cómo ha mejorado la integración de indicadores relacionados a estos dos aspectos en el análisis de riesgo y selección de empresas en los portafolios. Sin embargo, cuando hablamos de las consideraciones sociales, la historia es un poquito diferente y si en líneas generales en el pasado los inversionistas tendían a considerar los asuntos sociales como de menor riesgo para el retorno de la inversión y sentían que estaban menos expuestos a riesgos legales en caso de una situación social negativa a nivel de empresa, pero esta percepción es errónea y ha evolucionado y esto también lo hemos visto por, o sea, se ha incrementado esta percepción ahora también por parte de la pandemia del COVID-19 y Félix pues nombró todos esos impactos que hemos visto en la parte de trabajo y por eso mismo hemos visto un mayor interés de parte de los inversionistas en la parte social y es relacionado a la parte de trabajo y la parte de trabajo digno. Y bueno, y también se han dado cuenta que los asuntos sociales pueden presentar altos riesgos en el corto y en el largo plazo. Y en esta vena también esta separación que tendemos a hacer de los asuntos A, S y G a veces no es muy útil porque estos asuntos son multifacéticos. Por ejemplo, si tenemos el concepto, tomamos el concepto de la transición justa, que trata de asegurar la protección de los trabajadores y comunidades que se encuentran en el medio de la rápida transición a la actividad económica de bajo carbono, vemos que eso relaciona la parte ambiental con la parte social. Por otro lado, también podemos hablar de mejorar las condiciones de trabajo en actividades relacionadas a la generación de energía renovable, por ejemplo. Entonces, inversionistas están muy interesados en invertir en este tipo de actividades, dados sus credenciales verdes. Sin embargo, no es posible invertir en estas actividades a la vez ignorando reportes sobre el aumento de las alegaciones de abusos de derechos humanos que suceden alrededor del mundo. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando se invierte en energía renovable que también tengan, pues que tomen en cuenta la parte social y la parte de trabajo digno. O si tomamos un asunto más relacionado con la gobernanza, los inversionistas no pueden ignorar las implicaciones sociales que se manifiestan cuando las empresas no pagan el nivel justo de impuestos en cualquier país o se involucran en actos de soborno y corrupción. Entonces, si todos los asuntos ASG están relacionados, la parte social sí hemos visto que venía un poco más lento en la parte de evolución, en la parte de toma en cuenta, pero la tendencia que hemos visto desde el PRI es que los inversionistas están poniendo mucho más atención a estos asuntos y tratando de entender cómo mejor integrar estos riesgos en sus portafolios. Y también lo vemos en la creación y desarrollo de legislación relacionada a asuntos sociales en el mundo, no solo en Europa, sino que en el resto del mundo. Y esta es una tendencia que nosotros vemos en aumento, o sea, esto no al revés, o sea, esto no va a disminuir, sino que las leyes aumentarán en número y en sofisticación también en cuanto al trato de los asuntos sociales. Y por último, es decir que, bueno, esto no es solo hacer bien o es por que las empresas tienen que tomar en cuenta los asuntos sociales por caridad, sino que es algo que también impacta la parte financiera. O sea, los asuntos sociales tienen impacto en la parte de productividad, en la parte de calidad y además estos costos que hemos visto por parte del nivel de desempleo o las malas condiciones de trabajo, puede ser que las empresas no paguen estos costos en el corto plazo, pero sí tendrán que tomarlos en cuenta en el largo plazo porque los gobiernos entonces aumentarán impuestos o habrán otras medidas punitivas que vendrán de parte para poder corregir estos asuntos sociales. Entonces, sí, en línea general vemos una tendencia en que los asuntos sociales están ganando importancia y también hay una sofisticación en la manera en que los inversionistas están tratando estos asuntos en sus portafolios. Sí, la verdad que coincidimos desde el clúster. Se habla mucho, hemos hablado mucho, ¿no?, de riesgo, de oportunidad, de
y de legislación, y son como 3 drivers realmente relevantes a la hora de comprender, ¿no?, qué es lo que está pasando y qué se espera de las empresas. Y luego desde PRI tenéis una visión muy concreta, ¿no?, de qué es vinculada al sector financiero, ¿no?, de qué está o qué se le puede esperar o cuál es la responsabilidad del sector financiero en este ámbito, porque desde nuestro punto de vista tiene responsabilidades muy particulares, ¿no?, o tiene una posición diferencial respecto a otros sectores. Probablemente pueda tener una responsabilidad distinta, ¿no?, a cómo pueden afrontar los temas de derechos humanos desde la industria textil, por ejemplo, desde la industria energética, ¿no?, como estabas comentando antes. Y nos interesa mucho saberlo porque, por un lado, dentro del clúster tenemos muchas empresas vinculadas al sector financiero, y por otro, las que no pertenecen al sector financiero sí que están sujetas a su interactuación con este sector, y probablemente esa responsabilidad se derive, ¿no?, de alguna manera de las empresas. Sí. Así que si nos puedes contar un poco cómo lo ves tú. Sí, no, definitivamente para el PRI está muy claro que todos los inversionistas, y sobre todo si se consideran inversionistas responsables, tienen que desarrollar un enfoque sobre sobre la parte social y particularmente en cuanto al respeto a los derechos humanos. O sea, nosotros tratamos o sea, para nosotros asuntos sociales y derechos humanos son sinónimos. Y para nosotros esta obligación se clarifica en los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que Germán comentó al principio cuando estaba dando la introducción. Y estos principios rectores dicen que las entidades privadas, y al decir entidades privadas, esto claramente incluye inversionistas y el sector financiero, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, y la parte más importante es que esta responsabilidad es independiente del deber de los estados de proteger dichos derechos. Entonces, no es solo obligación del Estado, las entidades privadas, incluyendo los inversionistas, tienen que respetar los derechos humanos y tienen que hacerlo así pues manejen negocios en un país donde el gobierno no cumpla sus obligaciones de proteger estos derechos. Y bueno, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Pues se trata nada más de implementar esos principios rectores en las actividades de inversión. Entonces, obviamente los principios rectores aplican para los inversionistas como empresas que son, y ellos tienen que entender cómo esto se traduce en sus actividades internas, pero obviamente cuando hablamos de inversión, el PRI, por ejemplo, nosotros nos vamos a enfocar en las actividades de inversión, en cómo los inversionistas traducen estas responsabilidades y estos requerimientos a las empresas que están en sus portafolios, porque es donde tienen mayor influencia y donde se va a ver mayor impacto. Y entonces, por eso, en ese sentido, es que nos vamos a enfocar en la parte de inversión. Y nosotros, o sea, la diferencia es que tenemos que entenderlo un poco, o sea, tenemos que cambiar un poco el concepto de riesgo y el concepto de cómo tratamos los asuntos sociales. Porque a diferencia de los sistemas tradicionales de gestión de riesgo, que están centrados en los riesgos empresariales, operacionales y financieros, es fundamental enfocarse en los riesgos de resultados negativos para las personas. Entonces, entender cuál es el impacto de las actividades comerciales en las personas. ¿Y qué son las personas? Son los empleados, son las comunidades, son los clientes y los consumidores. Entonces, bueno, y de resto es aplicar los 3 pilares del marco de referencia, que son el compromiso político, tener una política que defina la posición del inversor en materia de derechos humanos, y que esta política se aplique a toda la organización. Es decir, que la responsabilidad empiece a nivel directivo más alto, pero que se integre en los marcos de gobernanza, en los sistemas de gestión, en criterios de inversión y las demás actividades comerciales del inversor. Está el proceso de debida diligencia, que es, bueno, sencillamente es muy similar al sistema de identificación de riesgos. Entonces, no estamos tratando de reinventar la rueda ni de proponer algo completamente diferente, es sencillamente identificar cuáles son estos resultados negativos, cómo impactan a las personas, y después poner en práctica pues sistemas que ayuden a prevenir y mitigar estos resultados, hacer seguimiento a estas gestiones y comunicar a clientes y beneficiarios y partes interesadas sobre estos resultados y las medidas adoptadas. Y por último, es el acceso, que esto es lo que es diferente a la parte de análisis de riesgo, es el acceso a la reparación.
es asegurarse de que, de que se proporciona o se da acceso correspondiente a la reparación en el caso de que el inversor esté directamente vinculado a los resultados a través de las empresas que invierte. Y esto, para esto debe utilizar y reforzar su poder de influencia y asegurarse de que las empresas proporcionen acceso a la reparación a las personas afectadas. Porque en el caso de los inversionistas, ellos están un poco más alejados de donde ocurren los impactos, pero eso no quiere decir que ellos no tengan una responsabilidad de tratar de influir en el comportamiento de las empresas y en el acceso a remediación a las personas que se ven afectadas. Y bueno, desde la adopción de los principios rectores en el 2011 hemos visto que hay una convergencia en cuanto a las normas relacionadas a los derechos humanos y específicamente en el sector de inversión, estos principios rectores son usados por los inversionistas en sus procesos de gestión de empresas en los portafolios. Entonces lo que vemos es eso, los inversionistas utilizando su influencia para lograr que las empresas consideren los principios rectores y los apliquen, y en ese sentido ellos también pueden cumplir con su obligación de respetar los derechos humanos. Vale. Y en cuanto a esta responsabilidad, ¿no? de impulsarlos, de desarrollarlos, ¿tú crees que los inversores están preparados para tomar esta responsabilidad? ¿Tienen ganas, ¿no? ¿Tienen necesidad de conocimiento? Entiendo también que mucho del trabajo del PRI va en esa línea, ¿no? De sensibilizar a los inversores, darles herramientas para que cojan esa responsabilidad, ¿no? O tomen esa responsabilidad y la apliquen. Cuéntanos un poco si desde tu percepción hay cada vez más inversores que lo están teniendo en cuenta, que lo van a incorporar, y cómo estáis apoyando este proceso desde PRI. Sí, o sea, obviamente interés hay, o sea, tenemos en ese sentido, nosotros lo que hemos visto es que cada vez más y más inversionistas de nuestra red están preguntando cómo aplicar los principios rectores. Y bueno, para dar un poquito de contexto, o sea, el PRI somos alrededor de 4.000 inversionistas institucionales que forman parte de la red, y esta es una red global y que representan aproximadamente la mitad del total de capital que se maneja alrededor del mundo. Entonces, claro, es bastante la influencia que tenemos, pero sin embargo, por ser 4.000 organizaciones, pues tienes un poquito de todo. Tienes los inversionistas que están muy claros en cómo utilizar los principios rectores y ya lo están haciendo, y lo están haciendo de una manera sofisticada. Y también tenemos en el otro extremo inversionistas que están interesados en el tema, porque nadie se une a los principios de inversión responsable si no está interesado en estos temas, pero que de repente no tienen el conocimiento o las herramientas de cómo abordarlos. Y en este sentido, nosotros pues eso es el trabajo de los Principles for Responsible Investment, es generar estas guías y herramientas para los inversionistas. Entonces, en ese sentido, nuestros planes para los próximos 4 años, que el objetivo es implementar el respeto a los derechos humanos en el sistema financiero global, nosotros nos estamos enfocando en 4 aspectos. Primero, en la parte en el área de las decisiones de inversión. Entonces, nuestro plan es llevar la teoría a la práctica lo más posible y entender cómo alinear los principios rectores con la actividad de inversión. Y bueno, muchos signatarios ya están trabajando en este tema y han avanzado en sus prácticas, pero necesitamos comunicar y compartir las buenas prácticas que ya existen. Y en este sentido, nosotros estamos desarrollando varios casos de estudios de inversionistas que ya están utilizando los principios rectores, y estamos compartiendo esa información con toda, o sea, es una información que se puede encontrar en nuestra página web y está disponible no solo para nuestra red de inversionistas, sino para cualquier otra persona que quisiera ver cómo están haciendo los inversionistas en aplicar estos principios. En el área de políticas públicas, el PRI quiere apoyar la creación de un espacio legal que iguale las condiciones para todos los actores de la economía a través de la legislación que obligue a empresas inversionistas a llevar al cabo el proceso de debida diligencia y que cree mecanismos de rendición de cuentas para realmente asegurar el respeto a los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en la Unión Europea ya vemos que hay un gran avance en esta área, y está marcado, es la región del mundo que está marcando la pauta, pero vamos a necesitar consistencia a nivel global para lograr un cambio significativo.
Y en este caso, las empresas y los inversionistas juegan un rol importante en proporcionar a los gobiernos la confianza que necesitan para llevar a cabo estos cambios en las legislaciones nacionales. En cuanto a la data de información, pues entonces también debemos definir los mecanismos apropiados y los puntos de medición adecuados para poder entender cuáles son las empresas que realmente están respondiendo y previniendo el daño a las personas. Entonces debemos más, como mencionabas al principio, es tratar de avanzar más allá de la política y simples procesos y ser capaces de reportar resultados contundentes y reales. Y esto reconociendo que el ámbito social pues es complicado e interconectado. Entonces, en este sentido, la parte de data sí será un poco más complicada, será más cualitativa que cuantitativa, no tendremos un solo indicador como lo tenemos en la parte ambiental, que es las emisiones de carbono, pero, o sea, de ninguna manera esto quiere decir que impide a las empresas entender cuál es su impacto y cómo mejorarlo. Es sencillamente tenemos que entender que los asuntos sociales se medirán de manera diferente a los asuntos ambientales, pero esto no quiere decir que no exista la data y que no exista cómo saber si estamos progresando o no. Y finalmente, la última parte es en la parte de gestión de empresas, que es que necesitamos que los principios rectores estén en el centro de todas las conversaciones entre inversionistas y empresas, de manera de impulsar la acción de parte de las empresas y que sea preventiva, mirando hacia el futuro y menos reactiva. Porque en el momento, pues lo que sucede es que hay una noticia sobre una violación sobre los derechos humanos y entonces los inversionistas actúan. Lo que estamos tratando es de, bueno, ¿cómo hacemos que esta relación sea mucho más proactiva? ¿Cómo hacemos de que haya siempre una conversación sobre el respeto de los derechos humanos de manera de prevenir estas situaciones en vez de tener que tratar de ponernos siempre al día con las violaciones de los derechos humanos? Y bueno, puedo hablar un poco más de los diferentes aspectos, pero en líneas generales estas son las 4 áreas en las que nos estamos enfocando porque nos parece que estas 4 áreas tienen que trabajar en conjunto para poder ver un cambio de compromiso a práctica y acción concreta. Son momentos interesantes y es un plan realmente ambicioso, pero bueno, yo creo que está muy bien enfocado a realmente intentar que aceleren las cosas, ¿no? También yo creo que es algo en lo que estamos todos de acuerdo y en lo que vamos a ir todos juntos a ello. Y quería aprovechar también para preguntarte algunos elementos que están muy vinculados con la estrategia que has marcado, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a políticas públicas. Y bueno, es forzada también la mención al importante paquete legislativo que se está trabajando desde la Unión Europea. Ya has comentado que, bueno, que de alguna manera marca pauta a nivel global. Y se está haciendo un poco de desear, ¿no? Siempre esta nueva directiva, que en principio pues, iba a salir en abril, luego iba a salir a finales de octubre, ahora parece que igual es en noviembre. No sé si tú tienes alguna idea, pista o elemento que puedas compartir al respecto de esta normativa, si la estáis esperando tanto como nosotros o si bueno, algún ángulo así que nos puedas compartir desde tu punto de vista. Sí, no, definitivamente. Bueno, el PRI estamos muy involucrados en el desarrollo de ese paquete legislativo y de hecho a nuestro Chief Responsible Investment Officer, Nathan Fabian, él es la persona que lidera el grupo de trabajo que está bueno, es más en la parte de legislación financiera, pero también tiene lidera el subgrupo que trabaja en la parte de taxonomía social, pero hablando más sobre la parte de la legislación en debida diligencia, también estamos muy comprometidos con ese proceso y estamos tratando lo más posible de proveer contenido y proveer feedback también para poder desarrollar esa legislación. Y definitivamente creemos que es un paso positivo en la implementación de los principios rectores. O sea, definitivamente es algo que estamos esperando con ansias y que lo vemos como una evolución muy positiva en este aspecto. Y bueno, ¿y por qué es positivo? Porque en estos momentos hay una brecha muy grande entre los principios y su implementación, tanto para las empresas como para el sector de inversión. O sea, sí hay una gran diferencia, una gran brecha entre la teoría y la práctica.
Y bueno, las políticas voluntarias, porque al final del día los principios rectores son una legislación suave y son una legislación que es más voluntaria, pues sí ayudan, pero no son suficientes. Y entonces, para nosotros, dos formas en las que esta legislación va a ayudar a cerrar esa brecha de implementación es que, bueno, la legislación va a establecer responsabilidades para el sector financiero, tanto como empresas que son, como para sus actividades de inversión. Y además, como ya expliqué, porque la parte de inversión es donde ellos tienen más influencia. Y bueno, y porque a pesar de que esta responsabilidad está establecida en los principios rectores, lamentablemente hemos visto que que la opción de los principios ha sido bastante limitada, pues no es algo que es universal. Y en este sentido, pues los inversionistas tendrán que reconocer estos asuntos en sus asignaciones de capital. Y entonces pues veremos una aplicación mucho más universal y podamos ver que más inversionistas no van a tener otro remedio más que seguir la legislación. Y bueno, y por otro lado, la legislación sobre la debida diligencia asegura que las empresas también mejoren sus prácticas y en parte también la divulgación de información que necesitan los inversionistas para entender y analizar los riesgos en esta materia. Entonces, en este sentido, para nosotros la legislación va a obligar a que ambos inversionistas y empresas se tengan que poner al día con los principios rectores y de alguna manera va a lograr hacer que esto suceda de una manera más contundente y de una manera más organizada también, esperamos. Sí, la verdad que, bueno, yo creo que lo necesitamos todos ya tener un poco claro, ¿no? A ver, finalmente en cómo se sustancia y qué requisitos concretos va a desarrollar para las empresas, pero desde luego es una muy buena noticia porque, como decíamos, quizás hasta ahora ha sido el momento de tick the box y ahora es el momento realmente de pasar a la acción y de que todos los grupos o todos los agentes involucrados pues se lo tomen un poco más en serio, ¿no? Y bueno, pues parte de ese discurso también se distila en el informe que vamos a presentar a continuación. Solo un par de preguntas ya para aprovechar todo el tiempo que tenemos contigo. Has comentado algo de la taxonomía social, ¿no? Y yo creo que también está muy vinculada otra vez con la estrategia que desde PRI presentáis para los próximos años, ¿no? Pues con la parte de políticas públicas, pero también con la parte de información, de datos, de reporte de cuentas y, por supuesto, con la gestión de las empresas. Nuevamente aquí también estamos quizá teorizando un poco o adelantando elementos que van a pasar, porque van a pasar, pero no tenemos todavía una idea muy concreta de cómo lo van a hacer. Pero desde nuestro punto de vista, bueno, obviamente es algo que representa un avance y una muy buena noticia y que mantiene o que consolida esa posición de liderazgo en Europa, ¿no? De la que por lo menos nosotros estamos muy orgullosos, ¿no? De ser la economía que mejor entiende la sostenibilidad y más apuesta por ella. Pero por otro lado, quizá hay temas que no es algo tan evolucionado o tan científico como el cambio climático, no tan concreto, tan matemático, pues puede de alguna manera, si no se hace bien, generar algo de confusión, ¿no? Porque bueno, pues son temas más heterogéneos, mucho más diversos, mucho más variables, incluso menos homogéneos en cuanto a la perspectiva regional, ¿no? No es lo mismo los problemas sociales que puedan tener en España que los que puedan tener, por ejemplo, en Alemania, ¿no? O parecidos, pero no son lo mismo. Entonces, no sé si tenéis ahí, vosotros también has comentado, ¿no? Que estabais trabajando en el grupo o cercano a la comisión en este desarrollo. ¿Nos puedes, cómo veis este debate? ¿Cómo veis esta idea? Cuéntanos también un poco, por favor. Sí, no, definitivamente también lo consideramos un avance positivo en la parte de, como dices, de la parte de data, en la parte de información, porque en nuestra opinión la taxonomía va a traer estandarización al universo de los derechos humanos y los términos utilizados por las empresas, por los inversionistas y por la sociedad civil, que también es un actor importante en la parte social. Y bueno, esta estandarización hará que el reporte de los asuntos sociales sea más claro y dirigido también, disminuyendo la cantidad de recaudos de información de parte de los inversionistas y también disminuir el mar de información de parte de las empresas que impide tener una imagen clara y comparable de los riesgos sociales y cómo se mitigan esos riesgos y cómo se ofrece
remediación a las personas también. Entonces, en ese sentido, nosotros, o sea, lo que creemos es que eso va a traer esa estandarización, porque ahorita, en este momento, las empresas tienden a reportar diferentes indicadores, diferentes tipos de información, lo que hace muy difícil la comparación, que para los inversionistas es muy importante a la hora de elegir cómo manejar sus portafolios. Y también para las empresas es muy difícil porque tienen recaudos de información que vienen por todos lados, que son todos diferentes, y es muchísimo trabajo tratar de poner toda esa información junta al final del día y entender a quién le tienen que informar qué. Entonces, la taxonomía va a ayudar muchísimo con eso, es tratar de reducir esa solicitud de información y entonces entender los riesgos de una manera un poco más estándar. Y sí es verdad que los riesgos van a ser diferentes dependiendo del país, dependiendo de la sociedad, pero yo creo que sí se puede lograr una estandarización en la parte de procesos, en la parte de debida diligencia. La debida diligencia va a ser la misma para las empresas y para los inversionistas, sea en España, sea en China, sea en Australia. Ese proceso va a ser el mismo y en la manera que se mantenga estandarizado va a ser mucho más fácil para los inversionistas entender los riesgos y nuevamente ser más proactivos en la gestión de empresas y en las conversaciones que puedan tener con las empresas y de su parte las empresas pues bajará un poco la presión en la cantidad de información que tienen que reportar a los inversionistas sin saber necesariamente, bueno, por qué estamos dando esta información o si es útil o no. Entonces esperamos que la taxonomía pues ponga un poco de orden en eso. Y nuevamente, esto no quiere decir la taxonomía no traerá obligaciones para las empresas en cuanto a qué tanta cantidad tengan que reportar a los inversionistas o al público en general, sino que sencillamente les dará una idea de cuáles son los temas y cómo reportar en ellos. O sea, al final del día lo que hace es promover esta claridad en los términos y en el reporte y bueno, y también para que aquellas empresas o inversionistas que nos entiendan muy bien sobre asuntos sociales, pues puedan establecer una diferencia entre quién está reportando de manera correcta y quién no, porque ahorita en este momento, como el universo es tan grande en la parte de reporte, pues puede ser muy confuso, pero nosotros esperamos que la taxonomía en tal caso aclare un poco las cosas y reduzca la confusión y de esa manera sea mucho más sencilla la parte de recolección de data y de reporte y de rendición de cuentas. Sí, la verdad que bueno, desde nuestra perspectiva desde Forética también coincide un poco en este caso, ¿no? Es lo que nuestros compañeros tenemos otro clúster, ¿no? Este es el clúster de impacto social, un clúster de transparencia, buen gobierno e integridad, donde también se hablan de estos temas de reporting y de taxonomía, ¿no? Por ejemplo, y ellos lo han denominado el fenómeno las guerras del reporte, ¿no? Ahora parece que hay una efervescencia al final el interés de todos los agentes por comprender el impacto de las empresas en la sociedad, en el medio ambiente y en la gobernanza, se traducen en mayores necesidades de información, ¿no? Ha habido un momento que parecía que cada organización o cada institución tiraba por su lado y pedía la información que para ellos era relevante y ahora pues puede ser el momento idóneo y estos ejercicios, ¿no? de la taxonomía, por ejemplo, pues van en esa línea de unificar y de intentar simplificar. Al final se trata un poco de buscar la estandarización por un lado, la materialidad de la información por otro, pero también un poco la eficiencia para las empresas, porque realmente si no, pues el efecto puede ser contraproducente. Entonces, bueno, pues a ver si la taxonomía, en este caso social, nos ayuda y podemos avanzar también en esta línea. Ya para terminar, la verdad que ha sido una conversación muy interesante y para terminar solo con un mensaje para todas las empresas que nos están escuchando, ¿no? Hay casi 300 personas conectadas. Un mensaje, algún consejo, algo que puedas decirles para animarles a avanzar en estos temas de derechos humanos. Sí, sí, claro. Bueno, en breve el consejo es familiarizarse con los principios rectores. ¿Sabes? Eso ha sido como que Sí. la palabra clave de esta conversación. Y bueno, porque estos serán la base de la legislación que viene en el futuro y la base de los recaudos de los inversionistas de ahora en adelante. Como dices tú, nosotros estamos viendo una simplificación, una convergencia por lo menos en el aspecto legal y en la parte de inversionistas hacia los principios rectores.
Entonces, definitivamente familiarizarse con los principios y cómo implementarlos es importantísimo. Y en este sentido, bueno, utilizar las herramientas que tienen a la mano de parte de, por ejemplo, lo que ustedes están desarrollando como guías prácticas para empresas para que puedan implementar los principios rectores, pero la OECD, por ejemplo, también tiene guías detalladas en cómo aplicar los principios rectores por parte de las empresas. Y bueno, y en más detalles es eso, entender los impactos a las personas de las actividades comerciales a lo largo de la cadena de valor. Yo creo que es un poco cambiar esa mentalidad de que no es solo el riesgo financiero, sino también el riesgo a las personas. Tenemos que tener esos dos conceptos siempre a la mano y pensarlos en tándem, o sea, pensarlos en paralelo. Y entender que, bueno, que a pesar de que suena a que, el riesgo a las personas no implica un riesgo financiero, entonces, ¿por qué yo me estoy preocupando por esto? O sea, la mayoría de los casos están conectados y hay una conexión. Y si la conexión no es a corto plazo, aparecerá en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, el entender el riesgo a las personas no es contrario a entender el riesgo financiero a las empresas. Y bueno, y en realidad puede sonar un poco complicado y puede ser que se sienta, bueno, que es más cualitativo y menos cuantitativo como lo es la parte ambiental, pero no tiene que ser complicado. Hay que entenderlo como un análisis de riesgo, que los análisis de riesgo, las empresas, es su día a día, es lo que hacen todo el tiempo, pero es eso, es entender mejor la escala del impacto y es agregar ese aspecto en cuanto al riesgo a las personas en la parte de análisis de riesgo. Entonces, en realidad, no se está pidiendo que se tenga un proceso paralelo, sino que se integren los dos conceptos de riesgo a la empresa y riesgo a las personas. Pues muchísimas gracias, Elena. La verdad que ha sido un placer contar con tu visión, contar con la representación de PRI, con todas tus ideas. Yo creo que ha quedado claro, ¿no?, que el sector financiero, el sector de la inversión tiene un papel muy relevante, que tiene también, de alguna manera, el compromiso o la necesidad o la voluntad, mejor dicho, de convertirse todavía en alguien un poco más protagonista a la hora de acelerar este cambio, pero que este cambio no va a suceder sin la acción de las empresas, que realmente es lo interesante. Por fortuna, como bien decías tú también, tenemos un estándar que llegó hace 10 años y que se ha convertido en un estándar global bastante del que la gente, bastante consensuado, ¿no? Porque no es fácil en 10 años, en un mundo que evoluciona tan rápido y con tantos intereses y tantos agentes implicados, el que haya un solo estándar que realmente funcione. Y bueno, Sí, pues parece que los principios rectores han funcionado y que van a seguir funcionando, así que bueno, pues fue un hito interesante y es un hito en el que nos va a servir mucho también para seguir con estos 10 años de acción. Así que nada, muchas gracias, Elena. Seguiremos en contacto y bueno, pues para próximas ediciones o el año que viene hablaremos de taxonomía probablemente dentro del clúster, pues os seguiremos teniendo como un referente, utilizaremos también vuestros documentos y probablemente pues si te ha gustado la experiencia te animaremos a repetir. Así que muchas gracias, Elena, por tu tiempo esta mañana. No, gracias por la invitación y bueno, cualquier pregunta que haya durante el día o más tarde, pues con mucho gusto podemos ayudar a contestarla. Perfecto. Las resolveremos por correo, os pasaremos las más relevantes o las que haya y así las podemos ir resolviendo por correo. Muchas gracias, Elena. Gracias. Y seguimos avanzando en la presentación de esta mañana. Ahora, a continuación, invito a mi compañera Verónica García a que tome la palabra. Ella ha sido una parte fundamental de la redacción del informe que presentamos hoy y tenemos el placer de que nos cuente algunos de los principales hallazgos del documento y bueno, el principal contenido que hemos desarrollado en conjunción con las empresas que forman el clúster este año. Así que, Verónica, todo tuyo. Voy a quitarme la cámara y el micrófono y ya tomas tú el control de la presentación. Muchas gracias, Verónica, y espera un momento. Vale, perfecto, Ricardo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos hoy a la presentación de este informe que hemos elaborado en el marco de
del clúster de impacto social. Bueno, este informe, como ya se ha comentado a lo largo de la sesión, busca eso, ¿no? Hacer de manera sencilla y tratar de aterrizar este tema que a veces se ve como lejano, que se ve como complejo, y sobre todo traerlo a nuestra realidad, ¿no? Que es la realidad de la sostenibilidad y cómo este tema encaja dentro de ese enfoque ESG. Lo que vais a encontrar en este informe va a ser, en primer lugar, las tendencias, ¿no? Hay que entender el contexto, entender qué está pasando en nuestro entorno, tanto nacional como internacional, y también ver cómo otros países están respondiendo a esas mayores exigencias en términos de debida diligencia, que es algo que estamos viendo, ¿no? En muchos países de nuestro entorno europeo. Pero además, algo interesante que también hacemos en este informe es desmontar mitos, ¿no? Y sobre todo intentar de apagar parte de ese ruido que hay a la hora de abordar los derechos humanos desde las empresas. Por poneros algunos ejemplos, dentro de esos mitos que abordamos, bueno, pues muchas empresas creen, ¿no?, de que esto no es un tema para mí, ¿no? Por mi actividad, por mi ubicación geográfica, por mi tamaño, bueno, pues tratamos de desmontar que realmente todas las empresas tienen un rol y tienen una responsabilidad ante los derechos humanos. También hablamos de la dificultad de medir, que lo comentaba Elena, ¿no? No se pueden medir los avances en derechos humanos, es otro de los mitos. Bueno, pues realmente ahí damos algunas pautas y algunas herramientas para avanzar en esa medición a través de indicadores concretos. También vais a encontrar en este informe herramientas prácticas, ¿no? Hacemos un mapeo interesante de cuáles son los recursos con los que cuentan las empresas a la hora de aterrizar este tema dentro de sus agendas de sostenibilidad. Y, por supuesto, lo que damos a lo largo de este informe son las claves para poder avanzar en esa hoja de ruta para integrar los derechos humanos de forma mucho más estratégica y como parte de un pilar más robusto dentro de la agenda. Y, por último, también hablamos de liderazgo, ¿no? De un liderazgo empresarial, hacemos una reflexión de cuál es el papel de las empresas ante los derechos humanos y de cómo avanzar de solo cumplir la ley, ¿no? De verlo como un checklist o simplemente un tema de compliance, a realmente avanzar hacia un liderazgo más efectivo, a ser realmente referentes y sobre todo a contribuir a un cambio mucho más sistémico donde las personas pues se ponen más en el centro, ¿no? Y en estos minutos de presentación me gustaría compartir con todos vosotros las claves, las 4 claves que planteamos en el informe de cómo integrar los derechos humanos de una forma mucho más estratégica en nuestras agendas de sostenibilidad, ¿no? Y una primera clave que contemplamos, ¿no?, y que reflejamos desde el clúster es la necesidad de conocer, que lo comentaba también Elena en sus reflexiones finales, ¿no? Tenemos que conocer de qué estamos hablando, a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos y empresa, qué herramientas y qué instrumentos existen en la actualidad y cómo como empresa puedo beneficiarme o puedo utilizarlas. Y sobre todo esto es un ejercicio pues para acercar este tema, dejar de verlo como algo más jurídico, más académico, más propio de otras instituciones y realmente incorporarlo. Y esta incorporación pasa sin duda por entender ese business case, entender que apostar por los derechos humanos va a tener un retorno para mi organización, entender el contexto, como decía antes, ¿no? Entender que hay una regulación creciente, que vamos hacia mayores exigencias y que se está acabando la voluntariedad en este ámbito. Y sobre todo entender que cuando apostamos por derechos humanos y lo integramos en nuestras agendas, estamos ayudando a reforzar esa eje social del enfoque ESG, ¿no? Que es algo inevitable y que estamos viendo sobre todo en los últimos tiempos a raíz de la pandemia también. Un segundo elemento, una de las segundas claves que ofrecemos en el informe es cómo establecer esa hoja de ruta, ¿no? Esto es fundamental si queremos realmente avanzar de una manera mucho más estratégica y es también un elemento de coherencia, ¿no?, dentro de la organización, porque no podemos evitar pensar que si una empresa tiene un compromiso muy sólido por la sostenibilidad, pues no puede dejar de incluir en su agenda todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Como veis ahí, establecer esta hoja de ruta para una acción y un mayor impacto, ¿no?, en el ámbito de derechos humanos, pues va a permitir eso a la empresa, estar preparada para actuales y futuras exigencias, vamos a poder tener un plan coherente con el resto de estrategia de sostenibilidad y también nos va a permitir reforzar ese pilar social dentro de nuestras organizaciones. Y para ello, para elaborar esta hoja de ruta, os proponemos 3 acciones, ¿no?, o 3 recomendaciones. ¿Por dónde empezar, ¿no? ¿Dónde estoy? La primera pregunta que nos tenemos que hacer como empresas es ¿cuál es mi punto de partida? ¿Qué he hecho hasta ahora internamente en términos de derechos humanos? Probablemente la respuesta será que no partimos de cero, ¿no? A veces tendemos a subestimar los esfuerzos internos que hacemos desde las organizaciones y aquí un primer punto de partida es ese, ¿no? Reconocer también desde la honestidad, ¿no?, qué se ha hecho
y sobre todo entender qué se podría hacer mejor, ¿no? Para tratar de avanzar e identificar esas áreas de mejora. Un segundo elemento, una segunda recomendación es que para elaborar esta hoja de ruta tenemos que entender hacia dónde queremos ir como organización, ¿no? Esto va a implicar pues, establecer unos objetivos a corto, medio y largo plazo, también integrar ese enfoque de mejora continua, ¿no? De cómo ir ampliando la agenda, ir adquiriendo objetivos mucho más ambiciosos y, sobre todo, entender dónde me quiero posicionar, si simplemente quiero cumplir con la ley o realmente quiero ser un referente y liderar en estos temas. Y para poder llevarlo a cabo, dos elementos muy importantes. En primer lugar, contar con el apoyo de la alta dirección, ¿no? Que haya un compromiso desde arriba para que todo esto vaya calando a lo largo y ancho de toda la empresa. Y también, fundamental, establecer indicadores, que es uno de esos grandes retos en todos los temas sociales, ¿no? Y que, sin duda, pues va a ser un elemento muy importante a la hora de entender si estamos avanzando o no y que podría mejorarse. Y en este sentido, seguro que esa taxonomía social pues nos va a ayudar, ¿no? En buena medida. Y en último lugar, esa tercera recomendación es cuáles son mis prioridades, ¿no? En este punto, la empresa va a tener que identificar cuáles son los temas más relevantes para ella, ¿no? Aquí también es un ejercicio de mucha honestidad a la hora de reconocer de que no siempre se van a poder abordar todos los riesgos, ¿no? Recordemos que desde la debida diligencia también se nos empuja a analizar esos riesgos potenciales y siempre van a estar en constante evolución, ¿no? Igual que una empresa cambia, evoluciona y tiene nuevas necesidades y nuevas circunstancias, pues sus riesgos en derechos humanos también van a ser cambiantes. Y esta situación nos invita o nos obliga, ¿no? A tener ese enfoque de mejora continua, de ir reformulando procesos y, sobre todo, de entender cuáles son mis temas prioritarios, porque eso me va a permitir poner el foco, ¿no? Y empezar a trabajar en esa agenda. Y también fundamental reconocer, cuando identifiquemos esos temas más críticos o más materiales, ¿no? en ese mapeo, ¿no? De prioridades, vamos a tener que entender que hablar de derechos humanos en la empresa no solo está vinculado a la S social, ¿no? Sino que es un enfoque mucho más amplio que también se vincula a temas de la E, ambiental, y también a temas de la G, ¿no? de buen gobierno. Por lo tanto, hay que reconocer ese enfoque y esa transversalidad de los derechos humanos dentro de la agenda ESG. Una tercera clave, no podemos dejar de hablar de la debida diligencia, ¿no? Se ha comentado ya a lo largo de la sesión, la debida diligencia, que es un concepto que escuchamos constantemente, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos y empresa, que no es otra cosa que identificar nuestros riesgos potenciales y reales, ¿no? De nuestras actividades y cómo afectamos a las personas de nuestro entorno. Y sin duda ese análisis de los riesgos potenciales nos invita a tener un enfoque mucho más proactivo, ¿no? Anticiparnos a posibles impactos que podría tener nuestra actividad en las personas. Y aquí queríamos centrarnos en algunas consideraciones o algunas recomendaciones también a la hora de abordar la debida diligencia desde vuestras organizaciones. En primer lugar, la necesidad de un enfoque multi-stakeholder, ¿no? Esto va a ser clave a la hora de garantizar el éxito de los procesos de debida diligencia dentro de cualquier empresa. Esto implica pues, tener un enfoque colaborativo, un enfoque donde las personas se ponen en el centro de esas decisiones y no solo se tienen en cuenta a los titulares de derecho, ¿no? a los right holders, sino también a otros actores que van a ser claves a la hora de establecer acciones con un mayor impacto. Otro de los elementos que destacamos en el informe vinculados a la debida diligencia, a las medidas de debida diligencia dentro de la empresa, es que no es un proceso lineal, ¿no? Ni es un proceso perfecto. Y esto también es fundamental reconocerlo desde el inicio, desde que nos embarcamos, ¿no? en este viaje de la debida diligencia en derechos humanos. No es un proceso lineal porque las distintas fases, ¿no? que se han comentado también en la sesión, de identificar riesgos, del cese de actividad o la mitigación, de comunicar, de la reparación, todas estas fases que incluye la debida diligencia no se van a llevar de una manera lineal, no va a seguir un orden preestablecido, sino que va a haber reformulaciones, va a haber pasos hacia adelante y hacia atrás, y va a haber una visión y un enfoque de mejora continua, ¿no? Y de ir reformulando esas distintas etapas. Y tampoco va a ser perfecto, ¿no? Porque, como decía antes, los riesgos van a ser cambiantes de manera constante y como empresa tenemos que reconocer eso, ¿no? Tenemos que reconocer ese enfoque de mejora continua para ir incluyendo, ir incorporando e ir adaptándonos a esas nuevas necesidades dentro de nuestro mapa de riesgos en derechos humanos. También fundamental reconocer de que no hay una receta única, ¿no? De que no hay una única manera correcta de desarrollar la debida diligencia dentro de una organización, ¿no?
Cada empresa va a tener su propio contexto, sus propias necesidades y en base a esto, ¿no? Pues cada empresa va a desarrollar sus propias herramientas a la hora de dar respuesta a sus potenciales y reales riesgos en tema de derechos humanos y empresa. Otro elemento que destacamos es que es un medio y no es un fin en sí mismo, ¿no? La debida diligencia no debe verse como el fin, ¿no? Ya hemos establecido los procedimientos, ya hemos cumplido, ¿no? Podemos hacer ese check, no, esa no es la idea. La idea es realmente que es un medio que se pone para hacer un impacto positivo en las personas, para reducir nuestros impactos negativos en el entorno como empresas y hay que tener muy presente eso, ¿no? Porque esto nos va a permitir no centrarnos tanto en los procedimientos que desarrollemos, ¿no? Sino en los resultados que esos procedimientos tienen sobre las personas. Y por último, una idea clave es que la debida diligencia va más allá del reporting, ¿no? Con el reporting realmente lo que se pide es publicar esa información, es una rendición de cuentas de si los procedimientos están o no están, pero realmente con la debida diligencia las exigencias van mucho más allá y lo que se le va a pedir a la empresa es que realmente tome acciones, ¿no? Con la debida diligencia se exige pasar a la acción y realmente rendir cuentas por las acciones que se han tomado o que no se han tomado. Y paso ya, por último, a la cuarta clave. La cuarta clave hablamos de buscar aliados para un mayor impacto, ¿no? La colaboración va a ser clave, está muy vinculado también a esa idea, ¿no? Del enfoque multi-stakeholder. Y esta búsqueda de aliados la vamos a tener que llevar a cabo tanto a nivel interno, ¿no? Dentro de nuestra organización vamos a tener que buscar esos aliados dentro de las distintas áreas, porque al fin y al cabo, para que sea exitoso, va a tener que ser un proceso participativo, van a tener que involucrarse distintos departamentos y, sobre todo, hacer transversal los derechos humanos, ¿no? La gestión de los derechos humanos en nuestra empresa nos va a permitir tener un mayor impacto, pero también nos va a permitir que las distintas áreas se vean implicadas, ¿no? Y van a contribuir en ese proceso. Y, por tanto, pues vamos a obtener un mayor impacto. Pero también hablamos de aliados externos, ¿no? También tenemos que buscar aliados fuera con la idea de fomentar la colaboración, de fomentar la participación y realmente que esas decisiones que se tomen pues pongan en el centro a las personas. Y por último, en el informe vais a encontrar una serie de entrevistas que hemos elaborado con las 4 empresas que lideran la iniciativa, el clúster de impacto social este año. Ahí podéis encontrar entrevistas tanto a Cajamar, Naturgy, Ibercaja y Lunion. Y realmente es interesante porque nos dan algunas claves de cómo desde sus empresas están apostando por la gestión de los derechos humanos, pero también dan algunas recomendaciones, ¿no? De cómo otras empresas pues, pueden empezar en este largo camino, ¿no? que es la gestión de los derechos humanos desde las empresas. Y bueno, os recomiendo leer el informe, como veis es bastante práctico, bastante aterrizado y esperamos que lo encontréis interesante. A continuación vamos a compartir con vosotros un vídeo con el testimonio de las 4 empresas que lideran la iniciativa este año para que nos cuenten sus mejores prácticas en la gestión de los derechos humanos. Muchas gracias. En el Grupo Cooperativo Cajamar entendemos que la vida se basa en las personas y por ello nuestra razón de ser es mejorar la vida de las personas con nuestros productos y servicios. Una banca de personas para las personas, donde el respeto a la dignidad humana y a sus derechos esenciales es un principio indispensable. Suscribimos en su totalidad la Declaración Universal de Derechos Humanos y los desarrollos éticos normativos que de la misma se derivan. Para el grupo es importante impulsar y gestionar adecuadamente la protección de los derechos humanos en toda nuestra cadena de valor, ya que nos permiten evitar impactos negativos sobre la entidad, pero sobre todo sobre el conjunto de la sociedad. Para ello, contamos con una política pública donde trasladamos nuestro compromiso con el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos en el seno del grupo y en nuestras relaciones con los distintos grupos de interés, así como los instrumentos que regulan el comportamiento que se enmarcan en nuestro sistema ético de gestión. El grupo dispone de un comité de derechos esenciales que es el responsable de velar por la preservación de los derechos fundamentales en la entidad. Entendemos por derechos esenciales aquellos derechos inalienables de las personas que trabajan en la entidad y que constituyen el punto de partida para definir un marco de lealtad, respeto mutuo y buen clima laboral.
Cualquier empleado puede acceder al comité a través del canal de denuncias de la entidad a fin de trasladar cualquier vulneración de los derechos esenciales. Asimismo, disponemos de un código ético y de buenas prácticas de proveedores, colaboradores y subcontratistas que pretende establecer y preservar relaciones estables y de confianza y beneficio mutuo, y que su aceptación y cumplimiento forma parte de los procesos de homologación. En cuanto a los planes a corto y a medio plazo, en breve iniciaremos de nuevo un proceso de diálogo con nuestros grupos de interés con el fin de identificar necesidades y expectativas en esta materia, que será complementado con el desarrollo de un mapa de riesgos y vulneraciones relacionadas con los derechos humanos, que nos permita adoptar medidas que sirvan para mitigarlos y especialmente en el sector agroalimentario, un sector crítico y estratégico para nuestro grupo. El respeto y la protección de los derechos humanos es cosa de todos y un deber que cualquier organización debe de contemplar en sus sistemas de gestión. Los pilares para que ello sea posible son sin duda el compromiso y apoyo por parte de la alta dirección, así como mantener un diálogo continuo con los grupos de interés orientado a trabajar y cooperar conjuntamente para que las políticas se adapten a la propia cultura y realidad de una organización. Las empresas han de considerar cada uno de los derechos a la hora de diseñar sus políticas de compromiso con los derechos humanos, implantar su proceso de debida diligencia con el fin de identificar riesgos e impactos y desarrollar mecanismos efectivos de reclamación. En todo este sentido, y conscientes de la dificultad que comporta, me gustaría destacar la importancia de formar parte de grupos de trabajo como el Clúster de Impacto Social de Forética, ya que nos permite compartir diálogo, conocimiento e intercambio de buenas prácticas, así como profundizar en temas relevantes como, por ejemplo, el cumplimiento por parte de las empresas de las disposiciones normativas futuras a nivel europeo en materia de derechos humanos. En Ibercaja, desde nuestro origen, hace más de 145 años, como caja de ahorros y hasta ahora, las personas han estado y siguen estando en el centro de nuestras decisiones. Tenemos un propósito corporativo que es ayudar a las personas a construir la historia de su vida, porque será nuestra historia, que es el que nos mueve a la acción y que está totalmente alineado con nuestra misión, nuestra visión y los valores corporativos que mantenemos como entidad. En Ibercaja desarrollamos nuestra actividad de una manera responsable y promovemos y defendemos los derechos humanos. Y ello lo hacemos explícito a través de diferentes compromisos, como por ejemplo, en el año 2006 firmamos los 10 principios de Pacto Mundial, entre los que se recoge expresamente 2 que hacen alusión a la defensa de los derechos humanos. También en nuestra política de sostenibilidad, que fue aprobada el año pasado por el Consejo de Administración y que recoge los compromisos que de manera voluntaria hemos adquirido con nuestros grupos de interés, también se hace alusión expresa a esa defensa y promoción de los derechos humanos. Tenemos además un código ético que recoge los valores y comportamientos que deben tener todas las personas que forman parte de Ibercaja y donde también se reconoce esa defensa de los derechos humanos. Y además creemos no solo en que nosotros debemos tenerlos presentes internamente, sino que debemos ser impulsores y transmisores hacia el resto de grupos de interés. Nuestro objetivo es seguir avanzando en esta línea y además integrando nuestros productos y servicios, es decir, en nuestra actividad, los aspectos ambientales y sociales, claramente también los derechos humanos, para con ello contribuir a un desarrollo sostenible en el que de verdad las personas tengamos todos los mismos derechos y sea una sociedad más justa e inclusiva. Bueno, para nosotros como Grupo Ilunion, todo lo relacionado con la perspectiva de derechos humanos forma parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, así se recoge dentro del Plan Director de Sostenibilidad y así se aprobó en febrero de este año por parte del Comité Directivo de Ilunion en el sentido de que todo ese aspecto donde impactan los derechos humanos o cada una de nuestras actuaciones que tienen impacto o relación con los derechos humanos sea algo transversal y así se ha entendido en nuestro día a día. Tiene 2 vertientes este proyecto de derechos humanos, una la parte corporativa y otra la parte empresarial, orientado a cómo ponemos en marcha este proyecto, este plan en cada uno de nuestros negocios, en cada una de nuestras actividades y en cada uno de nuestros centros de trabajo o puntos donde estamos operando. El enfoque es a través o a raíz de un diálogo interno y con ese enfoque multi-stakeholder y desde esa relación con clientes,
empleados, accionistas, comunidades donde estamos operando, sociedad en general, y entendiendo que este proyecto o todo lo relacionado con los derechos humanos es algo totalmente transversal que toca a todos, a todas las áreas del grupo, a todos los miembros del comité directivo, pero también a todos los integrantes de la plantilla del Grupo Ilunion. Viene a dar forma al cuarto pilar del Grupo Ilunion. Hablamos de personas, hablamos de transformación, hablamos de excelencia y hablamos de sostenibilidad. Y dentro de la sostenibilidad, el plan de derechos humanos forma parte de nuestra actividad y también de nuestros retos. La protección de los derechos humanos es un valor incuestionable e ineludible de las sociedades modernas. Es un compromiso de todos, no solo de los individuos, sino especialmente también de las empresas. Como Naturgy, en el sector en el que operamos, la energía, lo sabemos muy bien. Nuestro compromiso con los derechos humanos lo refrendamos en la política de protección de derechos humanos que aprobamos en el año 2011 y desde entonces no hemos hecho más que evolucionarla a las necesidades de los tiempos en los que vivimos. En la pandemia tomamos decisiones importantes para mitigar y ayudar a mitigar a esos colectivos que estaban sufriendo. En la situación actual de precios altos de electricidad hemos tomado medidas para poder ayudar a la gente a mitigar esa factura. Y por último decir que por supuesto esto no lo hacemos solos. Nuestros proveedores son parte de nuestra acción y por tanto el compromiso que tenemos con los derechos humanos lo trasladamos a nuestra cadena de valor. En la transición energética no se nos puede olvidar que además de energética tiene que ser una transición justa, porque si no, no conseguiremos llegar a los retos que tenemos que alcanzar en el año 2030 y 2050 con una energía limpia, pero también asequible y justa. Un vídeo muy interesante que muestra el compromiso y el buen trabajo de 4 de los líderes de esta iniciativa, ¿no? Del Grupo Cooperativo Cajamar, Ibercaja, Ilunion y Naturgy, a los que agradecíamos al principio y que queríamos volver a agradecer, ¿no? El compromiso y el liderazgo en este clúster que ha hecho posible que durante todo este año hayamos podido dedicarnos a explorar y a profundizar estos temas tan relevantes para la actividad empresarial como es el avance de las responsabilidades en los derechos humanos, ¿no? Solamente en los minutos finales compartir con vosotros que el documento que hemos presentado hoy, que Verónica ha presentado en sus partes fundamentales, estará descargable o está ya descargable en la página web y que lo enviaremos junto a la documentación asociada a esta sesión para que podáis explorarlo y utilizarlo todos los aquí presentes. Por otra parte, simplemente reforzar 4 ideas, ¿no? 3 ideas que me gustaría para cerrar esta sesión. El poner en valor el trabajo de este grupo, ¿no? Donde ofrecemos una cercanía a instituciones relevantes en las distintas materias que traemos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hemos podido contar con la OIT y con el PRI, pero en otras ediciones hemos contado también con el World Business Council for Sustainable Development, con la World Benchmarking Alliance y con algunas otras instituciones que realmente están marcando y están definiendo la agenda en sostenibilidad y fundamentalmente en la parte social. También ofrecemos y creemos que el valor diferencial de este grupo es el conocimiento práctico y así lo vais a ver cuando podáis, tengáis tiempo y oportunidad de leer el documento, ¿no? Estamos muy enfocados en ayudar a las empresas a que realmente integren estos elementos dentro de su estrategia. También visibilidad, por supuesto, y en definitiva lo que ofrece es un espacio único para el diálogo y la acción conjunta. Al final no se trata de ir rápido, sino de ir lejos y juntos, ¿no? Como puntos en la agenda relevantes o elementos sobre los que vamos a mantener la atención en el trabajo de este clúster, por supuesto, va a ser la directiva, ¿no? Que en las próximas semanas probablemente se apruebe. Veremos realmente cómo se sustancia, qué elementos incluye, qué elementos y cómo establece o delimita esta debida diligencia, cómo es necesario integrarla, cómo se habla de alguna manera con la debida diligencia ambiental, cómo por otro lado también se integra con la directiva o con el paquete legislativo vinculado a la gobernanza sostenible. Bueno, pues hay muchos temas en los que centrarnos todavía.
por supuesto, el desarrollo de nuevos enfoques en derechos humanos, ¿no? Y, por supuesto, también la taxonomía social, que es algo que, bueno, que tenemos en la agenda especialmente europea, y que creemos que hila muy bien con todo el trabajo que estamos haciendo en este clúster. Así que, desde luego, tendremos ahí mucho interés y mucho trabajo y mucho análisis centrado en estos aspectos. Y por último, repetir los agradecimientos a las 57 grandes empresas que han formado parte de la iniciativa de este año y a las que ya han demostrado su interés por vincularse al año que viene. Estamos absolutamente agradecidos por vuestra confianza, por vuestro compromiso, y bueno, pues esperamos seguir y tener un año, cerrar bien este 2021 y tener un 2022 lleno de actividad, lleno de elementos interesantes para que entre todos avancemos la agenda social de la sostenibilidad, que es de lo que trata este clúster. Así que nada más, muchas gracias a todos, especialmente a todos los conectados hoy con nosotros, y cualquier elemento pues nos podéis contactar a través de Forética, y bueno, pues muy buen día a todos y gracias.